Juan 1, verso 29. Santo es el Señor. Amén. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios mío, gracias Padre, bendito Señor. A usted, Señor, sea la gloria por siempre, Dios Todopoderoso. Santo y maravilloso eres tú, Señor. Pido, Padre, juntamente con mis hermanos, que tu gracia, Señor, y tu misericordia, tu sabiduría, Señor, nos llenen en esta mañana y podamos entender y comprender su majestad, su santidad. Para usted la gloria, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gloria sea al Señor. Quiero comenzar diciéndoles que estar en Dios necesariamente implica entender y reconocer quién es Dios. Aleluya. Amén. Porque al entender y comprender quién es Dios, nuestra actitud va a cambiar profundamente. Continuando con el Evangelio de San Juan, que estamos tratando de terminar todo el capítulo 1 para entender todo su contexto. Dice aquí en Juan 1, verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria sea al Señor. Juan declara en 2 ocasiones, si no mal recuerdo, en esta misma escritura, que él no conocía a Jesús. Esto me implica, me dice que no lo conocía físicamente. Él no lo conocía. ¿Sí? Pero dice que aquí que cuando él lo vio, dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Esta palabra pareciera meramente muy sencilla, pero la verdad es una palabra muy, pero muy profunda. Para el pueblo de Israel, ellos sabían lo que era un cordero, porque ellos estaban acostumbrados a los sacrificios de los animales en la ley. Entonces ellos entendían perfectamente lo que era un cordero y ellos sabían que era un animal, ¿sí? Pero entonces cuando Juan les dice, he aquí el Cordero de Dios, él está diciendo en muy poquitas palabras el propósito y el destino del Señor Jesús. Porque al decir el Cordero, está diciendo, ¿para qué servía un Cordero en la ley? Tenía que tener varias características. Tenía que ser puro, limpio, sin defecto, ¿verdad? Y tenía que ser sacrificado, ¿para qué? Para remisión de pecados. Entonces cuando Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está declarando que él tenía que morir, derramar su sangre para remisión de pecados, pero ya no es un animal el que está siendo sacrificado, ahora es un hombre. Entonces esto, imagínense cómo lo tomaron los que lo están escuchando, pero todo lo que quiso decir Juan Bautista en muy poquitas palabras, gloria sea el Señor. Él no dijo, aquí viene un profeta, él no dijo, aquí viene un ejemplo de vida, él dijo, he aquí el Cordero de Dios, gloria sea al Señor. Cuando dice el Cordero de Dios, nosotros tenemos que entender que en la ley se sacrificaban animales para perdón de pecados.
Pero Hebreos 10, verso 4 nos dice que estos sacrificios no eran suficientes. Porque acuérdense que esto lo tenían que hacer continuamente. ¿Recuerda? Pero el término Cordero de Dios significa sacrificio perfecto, único, suficiente para siempre, para nuestra redención. O sea, realmente Juan Bautista está diciendo algo muy profundo, que si nosotros nos ponemos en el contexto de la gente que estaba ahí, realmente era muy difícil entenderlo, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Santo es el Señor. El Señor Jesús viene a hacer una obra en la cruz. Al convertirse Él, el Cordero, y derramar su sangre. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos perdidos sin Dios. Esto lo podemos ver en Romanos 6, verso 23, donde nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, y nosotros sabemos que no se está refiriendo a la muerte física, se está refiriendo a la muerte espiritual. ¿Sí? Porque el alma es eterna. Gloria sea al Señor. Entonces, cuando dice la paga del pecado es muerte, pero la dádiva es regalo. Gracia, regalo. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, está diciendo únicamente, exclusivamente, está en Cristo Jesús. En ninguno otro, en ninguna otra situación, en ninguna otra persona, en ninguna otra creencia está la salvación de parte de Dios, más que en Cristo Jesús. Lo demás es mentira. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea al Señor. Y yo le decía hace un momento que nosotros tenemos que entender quién es Dios. Aleluya. Porque muchas veces no entendemos quién es Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que profundizar en su interior, en su relación con Dios, para poder entender quién es Dios. Y mientras más nos demos cuenta quién es Dios, mucho más va a ser nuestra reverencia, nuestro temor, nuestro respeto y nuestra obediencia a Dios. Verdaderamente la Escritura dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esto no se está refiriendo solamente a aquellos que están sin Dios, sino a muchos que decimos estar en Dios, pero tenemos un Dios que nos hemos acostumbrado a cierto mover que nosotros hemos tomado, controlado, manipulado, y nos atrevemos a hacer interrupciones, a hacer muchas cosas, porque no estamos entendiendo. Nosotros tenemos un concepto de Dios nuestro, pero tenemos que disponernos a que Dios nos dé quién es Él. Aleluya. Esto es algo, yo creo que esto tendrá que ser un parteaguas en estos últimos tiempos. Gloria sea al Señor. Porque iglesias, déjeme decirle que así como se están cerrando cientos de iglesias en el mundo, se están abriendo también. Pero no es el asunto si se cierran iglesias o se abren iglesias. Claro que es grave que se cierren. Amén. Es muy grave. Pero si las que se cierran y las que se abren no tienen un concepto correcto de Dios, no pasa más que ser pensamientos de hombres, movimientos de hombres manipulados por hombres, y que hemos metido al Señor en una cajita y nosotros lo movemos para nosotros queremos y lo dejamos salir cuando nosotros queremos que salga. Y por eso nos comportamos con Dios así, de esta manera, porque nosotros tenemos el control. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Gloria sea a Dios, aleluya.
El Cordero de Dios es el cumplimiento perfecto que el Señor dio para la salvación de nuestros pecados. Dice, el Cordero de Dios que quita. Esta palabra de quita tiene una connotación que significa lleva también. Cuando Él quita algo, es porque Él lo toma. ¿Sí entendemos esto? El Señor quita el pecado del mundo, pero el pecado Él lo toma. Por eso, cuando dice el Cordero de Dios que quita, significa que Él toma el pecado, lo lleva consigo, nos lo quita a nosotros, lo lleva consigo y lo vence en la cruz. Entonces, quitar significa también llevar. Gloria sea al Señor. Esto significa que nosotros no podemos tener la salvación por nuestras propias obras, sino nosotros debemos depositar nuestra fe en Él. Y hay un punto muy importante, hermanos, que yo creo que es algo que nosotros debemos de reaccionar. Y este punto es que debemos de vivir como realmente nacidos de nuevo e hijos de Dios. Porque decimos creer en un Señor, decimos creer en un Dios, pero no vivimos como tal. ¿Sí me explico? O sea, nosotros tenemos un nivel de compromiso hasta donde queremos. Y yo no estoy hablando de comprometerse con el hombre, yo no estoy hablando de esto. Yo estoy hablando de comprometerse con Dios. Amén. Y hoy la iglesia, lamentablemente, está faltando mucho de compromiso con Dios. Usted vea como muchas iglesias se cierran, muchos programas se terminan, muchos intentos se acaban. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. Este mundo es tan absorbente, que no hay tiempo para Dios. Pero ¿esto es lo que realmente quedará Dios? Sabemos que no, ¿verdad? Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que tenemos que vivir creyendo que somos salvos, creyendo que somos hijos de Dios, viviendo una vida de gratitud, respondiendo a Dios con compromiso, con amor a Dios y con amor hacia los demás. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, este es el Cordero de Dios que quita. Y noten una cosa, que la palabra pecado, ¿cómo está? ¿En singular o en plural? No dice los pecados, ¿verdad? ¿Sí nota esto? Sino que dice el pecado, está en singular. ¿Por qué está en singular? Gloria sea al Señor. Porque toda la culpa de la humanidad fue reunida en Él. Así de sencillo, por eso. Si no dijera los pecados. Pero dice el pecado porque todo se hizo uno solo y lo cargó Él. Aleluya. Que quita el pecado, gloria sea al Señor, del mundo. Y aquí Juan está diciendo algo también incomprensible para el judío, para el israelita, porque el israelita pensaba que solamente Israel era el pueblo de Dios, los demás eran gentiles, gente sin Dios, gentes impuras. ¿Sí? Pero aquí Juan está diciendo, quita el pecado del mundo. Mira qué visión tan grande de Juan, ¿eh? Reconoció quién era Jesús. Dijo de una manera profética lo que iba a pasar. Y habla del alcance de su sacrificio. Él no dice, Él ha venido a salvar a Israel. Él dice al mundo. Algo que Israel no comprendía, porque para ellos los demás eran impuros, solamente Israel tenía el derecho de ser hijo de Dios. O sea que en otras palabras pareciera que les estaba hablando a ellos en chino.
¿Por qué? Por toda la doctrina que ellos traían. Y muchas veces nosotros traemos doctrinas equivocadas, corrientes equivocadas, y las defendemos a capa y espada. ¿Usted cree que los que lo estaban escuchando a Juan Bautista lo estaban diciendo, ¿cómo él habla de un cordero siendo hombre? ¿Cómo habla de que un hombre va a pagar el pecado si somos imperfectos? ¿Cómo habla de que esta salvación no solamente va a ser para Israel, si Israel es el pueblo de Dios y los demás son impuros? Ellos tuvieron que quitar esos conceptos equivocados que tenían. Equivocados no en cuanto a la ley, porque en cuanto a la ley, muchos de ellos eran correctos, pero ahora venía un cambio. ¿Venía qué? La gracia. Y muchos de nosotros hemos aprendido muchas cosas equivocadas. Y entonces estamos como ellos, incrédulos, porque aprendimos mal muchas cosas y ahora no queremos recibir lo verdadero, lo que es del Señor. Por eso es que tenemos que ir a los pies del Señor Jesús y decirle, Señor, es mejor que tú me reveles la palabra que me lo diga a un mentiroso. ¿Entiende por qué entonces necesitamos tanto de la presencia de Dios? Entonces dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Él está diciendo, solamente Él tiene la capacidad de perdonar y purificar todo pecado, tan grande y suficiente como para todo el mundo, no nomás para Israel. Gloria sea al Señor. Aleluya. Vamos al verso 30 y 31 del mismo capítulo 1 de Juan. Santo es el Señor. Amén. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Gloria sea al Señor. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Juan estaba dejando muy claramente expuesto y dicho que Jesucristo era más grande que él. Y quizá esto a la mente de los israelitas podría decir, ¿pero por qué más grande que él? Quizá ellos decían, si Juan Bautista nació primero que Jesús. Sí sabía usted que Juan Bautista es 6 meses más grande, ¿verdad? Pero él dijo que él era más grande. O sea, y que no nomás era más grande, o sea que en realidad era antes que él. ¿Recuerda que ya explicamos esto? Santo es el Señor. El Señor Jesús, lo que está diciendo aquí, en todo lo que hemos estado leyendo Juan Bautista, él está diciendo que el Señor Jesús vino a hacer el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Gloria sea al Señor. Y esto nos enseña a nosotros que nosotros debemos aprender a confiar en Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué es confiar? ¿Qué es confiar? Confiar es depender. No nomás es decir de boca que creemos. Confiar es depender. Creer totalmente como un niño depende. Usted puede traer un niño, por ejemplo, ella trae 2 niños. Estos niños tienen que depender totalmente. Porque ella puede dejarlas en una esquina y irse y nunca más volver. ¿Sí o no? Pero en su niñez, en su inocencia, por naturaleza, por gracia de Dios, dependen de ¿qué? De su mamá. Confían en su mamá. Así como un niño, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Exactamente igual. Sin coaccionar. Imagínese usted que la niña le diga, oye mamá, ¿por qué tenemos que estar todos los domingos 2 horas aquí? ¿Por qué?
No, tiene que depender, confiar en que su mamá está haciendo lo mejor. Nosotros tenemos que depender de Dios y saber que Dios está haciendo lo mejor para nosotros. Amén. Y dice, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y yo decía, bueno, pues, dice, ¿cómo es que no lo conocía y sí lo conocía y cómo es que sí lo reconoció? ¿Sí se ha puesto usted a pensar en esto? Él dice 2 veces, yo no lo conocía. Entonces entendemos que no lo conocía físicamente, pero lo reconoció en cuanto lo vio. Ay, Dios mío, como que esto no me cabe en la cabeza. ¿Cómo está esto? Más adelantito vamos a ver la respuesta. Dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Gloria sea al Señor. Él dice que él no conocía a Jesús, pero lo que sí sabía es que él venía para... El bautismo que nosotros tenemos a hoy es una promesa, es un testimonio de seguir a Jesús y de vivir una vida de acuerdo a sus enseñanzas. Por eso aquel que se bautiza debe estar consciente que no lo puede hacer a la ligera. Las cosas de Dios no se hacen por ritualismo. Las cosas de Dios no se hacen por costumbre o por curiosidad. Se hacen por convicción. ¿Cuántos dicen amén? Así que el bautismo tiene que ser por convicción y saber lo que estamos haciendo, porque esto nos compromete a vivir una vida en Cristo, gloria sea al Señor, y esforzarnos cada día para permanecer en esa fe. Juan 1:32. Continuamos. Juan 1:32, 33. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien ves descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Ya vio dónde está la respuesta? Juan dijo, yo no le conocía, pero el que lo envió le dijo, cuando veas que desciende el Espíritu Santo sobre de él es. ¿Sí? Gloria sea al Señor. Después de bautizar Juan Bautista, el Señor Jesús, desciende el Espíritu Santo sobre Jesús. Gloria sea al Señor. Amén. Y dice que viene el Espíritu Santo en forma de paloma. Gloria sea al Señor. La paloma podríamos decir varias cosas de ella. Bíblicamente es símbolo de pureza, de inocencia, símbolo de paz. Cuando las naciones quieren paz, ponen una palomita, ¿verdad? Símbolo de paz. Pero bíblicamente, realmente, la paloma, ¿qué significa? Significa el Espíritu Santo, sí. Pero, por ejemplo, yo les podría decir, ¿se acuerdan que él envió una paloma? ¿Qué significa la paloma? ¿Acaso Noé estaba buscando la paz con los que por ahí quedaran? No, es que no había nadie, ¿verdad? Más que ellos. ¿Qué simboliza la paloma aquí, en este sentido? La paloma, gloria sea al Señor, significa un cambio, una nueva creación. ¿Qué significó la paloma? Se acabó todo ese mundo que conocía Noé
y resurgió un nuevo. ¿Qué significa aquí que la paloma viniera sobre el Señor Jesucristo? Significa el cambio de la ley a la gracia. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Obviamente, aquí también está manifestado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, la voz que habló. He aquí, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Espíritu Santo manifestado en una paloma, manifestando un cambio radical en la humanidad, de la gracia a la ley, a la gracia, y el Hijo siendo bautizado. Los tres. Gloria sea al Señor. Mire, con qué pocos eventos Juan nos dijo casi todo. Y con muy poquitas cosas. Santo es el Señor. Sí, realmente Juan dice que no lo conocía, pero él lo reconoció cuando vio esta manifestación. Le dijeron, esta va a ser la señal. Entonces cuando él lo ve, dice en el verso 34 de Juan 1:34, dice, y yo le di y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, dijo, no hay duda. O sea, no dijo, ¿será o no será? ¿Sí sería él? No. Él sabía que la instrucción que se le había dado era esa. Quizá él vio en una visión cómo debería de ser. Y cuando lo vio manifestada en lo físico, dijo, él es indudablemente, sin lugar a equivocarme, él es. Por eso dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es una bomba para el pueblo de Israel. ¿Cómo que se dice que es el Hijo de Dios? Jesús no fue el primero que dijo que él era el Hijo de Dios. Juan Bautista dijo que Jesús era el Hijo de Dios. Fíjense que... No, pues Juan ya se sabía todo. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué se lo sabía? Porque Dios se lo había dicho. Y yo le vi y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aleluya. Él es un testigo. Sí. Y es un testigo que da testimonio de la verdad. Y se esfuerza por establecer la verdad. Gloria sea al Señor. Y cuando Él dice que es el Hijo de Dios, está diciendo que ese ser que están viendo ahí, aparentemente físico, como todos, en realidad es el Hijo de Dios. Una grande revelación, que quizá muchos de los que estaban ahí no la entendieron. Pienso que no la entendieron, pero Él lo dijo para testimonio para nosotros. Gloria sea al Señor. Verso 35 al 37. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Leyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Aquí está el ministerio de un pastor. Aquí está el ministerio de un evangelista, de un siervo de Dios. Mire, dice, estaba Juan y dos de sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que sigue a su maestro para aprender de él. En los tiempos de Israel, un rabí tenía mucha importancia. Un rabino tenía mucha importancia. Y había gente que buscaba crearse, aprender a los pies de un sabio. Entonces quiero que vea algo. Dice que Juan iba con dos discípulos. Juan no era cualquier persona. Juan ya era reconocido por el pueblo de Israel como profeta de Dios. Al grado de que había gente que le seguía como maestro.
O sea, Juan no hizo una entrada de 24 horas y se desapareció. No, cuando dice que tenía discípulos, quiere decir que hizo un trabajo, no sé si de 3 semanas, de 3 a 4 meses, 5 meses, no lo sé, pero al grado que se dio a conocer y tenía discípulos. Gente que creía lo que él estaba hablando del bautismo del arrepentimiento y lo seguían. Pero mire usted aquí, dice, estaban Juan y sus 2 discípulos. 2 discípulos que habían creído en las palabras de Juan el Bautista, iban a donde él iba y escuchaban lo que él decía, pero cuando Juan Bautista vio pasar por ahí al Señor Jesús, les dijo a estos 2, he aquí el Cordero de Dios. En otras palabras, les dijo, Él es el verdadero, a Él tienen que seguir. Eso es lo que les dijo. Ustedes me han seguido a mí y son mis discípulos. Pero Él es ahora al verdadero que deben de seguir. Y eso es lo que le duele a muchos cristianos cuando le habla a alguien de Jesucristo y quiere seguir siendo siempre el padre espiritual de aquella persona. No. Fíjese aquí que Juan Bautista les dijo, he aquí el Cordero de Dios. O en otras palabras le dijo, ya no me sigan a mí, síganlo a Él. Santo es el Señor. ¿Esto qué nos enseña a nosotros? Que nosotros no debemos de seguir a ningún hombre. Debemos de seguir a Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es nuestro Salvador, es nuestra guía y es a Él al que siempre debemos de buscar. Si lo buscáramos de todo nuestro corazón, nuestra actitud cambiaría profundamente. Y miren lo que dice aquí. Los 2 discípulos, ¿cuáles 2 discípulos? ¿De quién? De Juan, ¿verdad? Lo oyeron hablar. ¿A quién oyeron hablar? ¿A Juan Bautista o a Jesús? Iba pasando Jesús. Quizá iba dando una enseñanza. Entonces Juan Bautista le dijo, miren, Él es el bueno. Él es el Cordero de Dios. Lo oyeron. ¿Y qué dijeron? Hasta luego, Juan. Y lo siguieron. ¿Qué fue lo que Él les dijo? Ya no me sigan a mí, síganlo a Él. Dice, los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Santo es el Señor. Esto nos hace entender a nosotros que nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Por eso, cuando predicamos el Evangelio, tiene que ser una palabra que nos lleve a Dios. No nos lleve una palabra a ser esclavos de un movimiento, sino que nos lleve a Dios. Aleluya. Mire qué interesante aquí. A Juan Bautista no le interesaba reunir discípulos alrededor de él mismo. Juan Bautista estaba contento y satisfecho con haber anunciado y que esos discípulos siguieran a Jesús. Esto no le quitaba nada a Juan Bautista. Al contrario, cumplía su ministerio. ¿Se me entiende? Y él dijo en otra parte, es menester que yo mengue y él crezca. No era el propósito de que Juan Bautista fuera el bueno. Él venía anunciando al Salvador. Nosotros no podemos enseñorearnos de nadie. Nosotros tenemos que llevar a todos y nosotros mismos ir a los pies del Señor Jesús.
Y dice que los discípulos le siguieron. Significa que cuando nosotros seguimos al Señor Jesús, no solamente es una decisión de ese momento, no solamente es una emoción de ese momento, sino es un compromiso para tener un estilo de vida conforme a Dios lo ordena. Cuando verdaderamente obedecemos al Señor y seguimos al Señor, es cuando nosotros nos convertimos en sus discípulos. Porque cuando nosotros no nos comprometemos y no vivimos como el Señor, nos convertimos en admiradores del Señor, pero no discípulos. Y aquí el punto es discípulos. ¿Por qué? Porque aprendemos del Señor y vivimos conforme al Señor. Y nos volvemos testigos vivientes, piedras vivas, sacrificio vivo, para mostrar el amor y la gracia del Señor a los demás, para compartir la salvación a todos los que nos rodean. Así que es importante escuchar la voz del Señor, seguir su camino, renunciando a nuestros propios intereses y a nuestros planes para entregarnos totalmente al Señor. Pero aquí viene el asunto difícil de una decisión, que el compromiso puede ser desafiante. Gloria a Dios. Que nos obliga a salir de nuestra área de confort y nos presiona para crecer en la fe. Tomar una decisión por Cristo es estar dispuestos a todo. Gloria sea al Señor. Pero también es una magnífica oportunidad para crecer espiritualmente. Es una magnífica oportunidad para experimentar la presencia de Dios, la paz del Señor y el propósito de Dios en nuestras vidas. Sí, hermanos. Concluyo diciéndote que el compromiso es desafiante, pero también es muy gratificante. Así que si tenemos que desafiar a nuestra carne, desafiar a nuestra comodidad, desafiar a nuestros ideales y a nuestros principios humanos por seguir al Señor, si queremos verdaderamente ser discípulos del Señor, tenemos que hacerlo. Pero no se trata de hacer un sacrificio, pobrecito de nosotros. Perdimos todo, perdimos horas de sueño, perdimos oportunidades de trabajo. Muchos podrán decir, yo ahorita ya estuviera millonario, ya estuviera en un puesto importante. No solamente significa un sacrificio, significa una gratificación en Cristo Jesús. Estar un momento en la presencia de Dios es más gratificante que cualquier riqueza del mundo. Pero claro, esto lo tenemos que vivir para poderlo entender. Amén. Gloria sea al Señor. Así que Juan Bautista reconoció al Señor por el Espíritu Santo. Nosotros vamos a ser reconocidos por Dios, por la sangre del Cordero y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo obra en aquellos que obedecen. Porque es diferente decir, tener el Espíritu Santo, y es diferente vivir conforme al Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios.